empecemos con la entrevista. ¿Cómo fue, cómo lo contactaron para que yo, ajá, cómo me contactaron para hacer la voz de Max Steel al español latino? Max Steel, las primeras temporadas se doblaron eh, en estudios etcétera, un estudio muy importante en Venezuela, uno de los estudios más grandes en Latinoamérica. Eh, yo no fui la primera voz de Max Steel. La primera voz de Max Steel, si no me equivoco, fue, creo, Cayamal Martínez, que es un actor venezolano que está radicado ahora en México, hace doblaje en México, o Ezequiel Serrano, que es otro actor de doblaje venezolano que vive ahora en Barcelona, España. Uno de ellos dos tuvo el personaje como primera voz. Yo lo tomé en la segunda voz, luego de un casting al que me invitaron. Y bueno, fui electo para interpretar la serie. Por lo tanto, hay capítulos, hay temporadas en los que creo no lo doblé yo, sale doblado por otras personas. Lo que sí hice yo luego fue una serie de películas que se hicieron sobre el personaje. Y luego terminó haciéndose, lo siguiente que se hizo con Max Steel, terminó haciéndose en México siempre. Creo que la nueva voz, si todavía se hacen cosas de Max Steel, debe ser mexicana. Entonces, bueno, esa fue la manera. Ya yo trabajaba en estudios, etcétera, de manera que yo estaba en el staff de actores y simplemente me invitaron a hacer el casting. La siguiente pregunta habla sobre, es conocido que antes de usted, de que yo interpretara a Max Steel, había otro actor que hacía la voz, sin ánimo de comparar, se le pidió imitar la voz del anterior, la original de Christian Campbell, o la voz fue un sello de su parte. Bueno, de esto hablábamos un poco en la respuesta anterior. Efectivamente, este personaje tuvo varias voces. Yo no fui yo la primera. Yo creo que yo trabajé un poquito más con la voz original de Christian Campbell. Pero Max Steel no es un personaje que tiene un espacio para la creación tan grande porque es una caracterización muy natural. Eh, si ustedes recuerdan, ¿cómo estás, Berto? Siempre hablaba así. Tenemos que eliminarlo. Y es un personaje que no tiene un espacio tan grande, ¿no? Hace mucho tiempo que no lo hago, por eso si la voz no es exacta como lo hacía, les pido disculpas porque estoy apelando a mi memoria. Trabajé con la voz original, adaptando un poquito la voz original y al tema de héroe de acción, que siempre fue Max Steel, ¿no? La siguiente pregunta dice, ¿la voz que usted le dio a Max le costó trabajo hacerla? Bueno, hay un poco yo contestando sobre esto porque es un personaje que definitivamente es sencillo en cuanto a que es natural, no es una caracterización como tal. Y bueno, habría que interpretarlo un poquito acercándose a la referencia, un poquito uno interpretándole, dándole un matiz muy natural a su interpretación. Ah, la voz que usted le dio a Max Steel, ¿le costó trabajo hacerla? No, efectivamente no fue muy complicado hacerla porque como dije anteriormente no se trataba de una caracterización, se trataba de un personaje que si bien era de una serie infantil, eh, diría yo casi que juvenil, era una persona, era un hombre, pues era un personaje, digamos, bastante real, bastante cerca de lo real, y entonces, bueno, no era necesario mucho la caracterización. ¿Cómo fueron los primeros días de grabación? Bueno, los primeros, la dinámica del trabajo de los estudios de doblaje es rápida, hay muchas cosas que tú haces, te sientas, haces un capítulo de Max Steel, te paras, haces una telenovela, te sientas y vuelves y haces un capítulo de Bob Esponja. Eh, Realmente todo es muy vertiginoso en el mundo del doblaje y más en ese de los años 90 en el que había tanto trabajo y había tanto volumen de trabajo para Venezuela. Entonces, de los primeros días de grabación, bueno, simplemente acercarse al personaje, entender la serie. Siempre se disfruta cuando se hace una nueva serie. Esta es una serie que yo en lo particular disfrutaba bastante hacerla. Si me sentí cómodo con el personaje, bastante cómodo. Me gustó mucho, me parece que mi voz le iba bien, lo disfruté. No fue un esfuerzo titánico hacerlo. Los capítulos eran interesantes. La serie era una serie con una producción para la época bastante innovadora, con una inversión grande. Después hicieron bueno, una cantidad de merchandise del personaje tremenda. Y bueno, y Max Steel tiene su legión de seguidores, sin duda alguna, ¿no? El ambiente en el estudio de grabación siempre es muy agradable. Estudios, etcétera, una empresa muy grande donde trabajaban en los años 90 aproximadamente.
entre 80 y 100 actores en la nómina fija. Y había una gran camaradería. Hay gratos recuerdos de esa época, una comunidad grande de personas que convivíamos allí. Como les contaba antes, haciendo infinidad de comiquitas. Se hacía Pinky Cerebro, luego se hizo Bob Esponja allí, se hace aún Bob Esponja allí, se hacía Tiny Toons, se hacía Transformer, se hacía cualquier G.I. Joe se hizo también allí. Ahí se hicieron una cantidad de temporadas y de reediciones de series viejas que se volvían, como el caso de G.I. Joe, y se volvían a redoblar, o el caso de Transformers, que bueno, que hacían un ambiente muy agradable, muy divertido y muy emocionante para todos los que trabajamos ahí. Si me confundieron con Max al escuchar la voz de usted, no, la verdad que nunca me ha pasado. Nunca me han dicho, oye, tú no eres el que hacía cuando me oyen hablar, ¿no? Tú eres el que hacía Max Steel. La verdad que nunca me ha pasado. Pero sí recuerdo que tenía una gran legión de seguidores. Y eso, de verdad, me tiene muy contento porque todavía hay mucha gente que quiere mucho al personaje. La verdad que sí. Sabemos que la última película a la que usted prestó su voz fue El dominio de los elementos, exactamente. Le dijeron que ya no interpretaría el personaje o no hubo aviso alguno. No, sí, nosotros hicimos esa película, al tiempo salió otra y ya no llegó al estudio. El estudio, algo pasó con el cliente empezó mandó la serie o las películas a otro estudio, supongo yo que en México, y bueno, así nos enteramos. No fue una decisión de estudios, etcétera, fue un cliente que estaba y que después no estuvo más y se dobló con otra gente. Sí, nos enteramos, por supuesto, y bueno, eso pasa. Series se van, series vienen. Las novelas brasileñas las perdimos en los años finales de los años 90, principios del 2000, se fueron para México. Es parte del trabajo del doblaje. Max Steel lo disfruté mucho, es uno de mis personajes que más recuerdo, siempre lo nombro, y eso es lo que siento, ¿no? Ser Max Steel es tener otro personaje icónico en el equipaje de mi carrera como actor de doblaje. No he escuchado hablar de Max Steel Robot. No sé, no tengo idea. La verdad que le perdí un poco la pista al personaje, a sus proyectos. Estos últimos años he estado muy dedicado a Bob Esponja. No solo por la película, sino porque bueno, que es un personaje que avasalla a cualquier actor que lo doble, ¿no? Siempre hay compromiso, siempre hay cosas. La gente te identifica mucho con el personaje. Y bueno, Max Steel quedó como un poco en el equipaje, ¿no? Como un recuerdo de un trabajo maravilloso, pero no le he seguido la pista a la evolución del personaje. Por lo tanto, Max Steel Robot no tengo referencia. Un saludo para todos ustedes. Gracias por la entrevista. Mi nombre es Luis Carreño. Hola, soy Max Steel. Berto y yo estamos muy contentos de hablar con ustedes. Espero verlos muy pronto y que entremos todos en acción. Es hermoso, ¿cierto, hijo? Por supuesto, papá.